Estimados doctorantes, bienvenidos a la semana 3, Planificación Curricular, del módulo Planeación Educativa y Diseño Curricular. Reciban un cordial saludo de su tutor, el doctor Carlos Marcelo Egas Oquilanda. Las metas que nos hemos planteado alcanzar en la presente semana son las siguientes. Conocer el contexto, las características y la importancia de la planificación curricular en el desarrollo del proceso educativo. Analizar cuáles son los objetivos, sus componentes y los niveles de planificación curricular que definen el logro de este aprendizaje significativo. Analizar las etapas, principios y factores que influyen en la aplicación de la planificación curricular innovadora. En cuanto a la descripción de la temática de esta semana, debemos expresar que la planificación curricular es el plan que conduce de manera explícita el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una determinada institución educativa, pues permite construir conocimiento estableciendo requisitos de manera eficaz y eficiente. En este sentido, la planificación curricular debe elaborarse de modo consistente, de manera que sea un soporte para las decisiones que debe tomar el docente en las acciones o en sus actividades de enseñanza-aprendizaje al interior del aula. En este contexto, la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes, lo que conlleva a tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará las acciones necesarias para lograr este aprendizaje y cómo vamos a poder lograr este aprendizaje de la mejor manera. Las actividades para esta semana son las siguientes. Vamos a participar a través de un foro sobre el tema planificación curricular, en el cual debemos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la planificación curricular en el proceso enseñanza-aprendizaje? La segunda interrogante, ¿cómo la planificación curricular puede afectar o potenciar el logro de los objetivos educativos? Cuya valoración será de 5 puntos. La segunda actividad consiste en elaborar un resumen ejecutivo sobre el tema la planificación curricular. Tiene un valor de 10 puntos esta actividad. Ciertas estrategias o tips para realizarles son las siguientes. Debemos elaborar el documento en archivo Word, un máximo de 2 cuartillas. 2 cuartillas son 2 páginas. Revisar el material de consulta entregado a disposición en plataforma y extraer las ideas principales referentes a la conceptualización de qué es la planificación curricular, cuál es su importancia y cuáles son sus componentes. En este sentido va a ir encaminado el desarrollo de su actividad en estas 3 ideas principales: la conceptualización, la importancia y los componentes. Las mismas pues que deberán ser plasmadas manejando la técnica de sintaxis, es decir, el orden textual de sus párrafos, dando pues coherencia literaria, ortográfica y comprensión sobre todo el documento. En plataforma ustedes van a encontrar un archivo con ciertos tips para la elaboración de un resumen ejecutivo. He permitido elaborar este archivo para ustedes con características importantes de cómo realizar un resumen educativo, ejecutivo. Estoy muy seguro que ustedes lo saben hacer, pero existen ciertas tips o técnicas para que ustedes lo puedan hacer de manera adecuada. Y obviamente este será pues un soporte académico para su tarea. No se olviden de considerar la bibliografía, referencias bibliográficas, sus citas respectivas en base a las normas APA séptima edición. Y pues subir su actividad en el tiempo previsto en la plataforma Moodle de la universidad. Y como tercera actividad debemos realizar un quiz en la plataforma de la Moodle, similar a las 2 anteriores que hemos cumplido en las semanas 1 y 2, con 5 preguntas de tipo selección múltiple, y pues el material de consulta es esta clase que este momento estamos revisando. Esta actividad tiene 5 puntos y así pues completamos
de evaluación formativa de esta semana. Iniciemos la temática indicando pues y sobre todo reafirmando sobre el enfoque de que planificar consiste en alejarse pues lo más posible de toda improvisación, organizando en la medida de lo que nosotros podamos hacerlo todo este proceso enseñanza-aprendizaje. A modo de aforismo, podríamos decir que la planificación es pensar en el futuro y planificar es pensar en firme hacia adelante, es decir, sobre lo que tenemos, sobre lo que disponemos, medios, recursos, material, tiempo, etcétera, etcétera. Así, la planificación curricular es un conjunto interrelacionado de conceptos, de posiciones, de normas, estructurado en forma anticipada a las acciones que queremos organizar. La planificación curricular constituye un proceso estratégico, sistemático, flexible, pero sobre todo participativo, que explica detalladamente los alcances que tienen los docentes y otros actores en el proceso de aprendizaje. Cabe indicar que al ser flexible, nos da la oportunidad de anexar o incorporar sobre la marcha alguna modificación de tal forma que no haya una desviación considerable de la planificación que nos hemos propuesto realizar. En este sentido, pues la planificación curricular es un proceso integrante del planeamiento educativo a través del cual se establece los objetivos generales que los estudiantes deben lograr dentro de cada nivel de escolaridad y modalidad del sistema educativo. Así, en función de estos objetivos, se definen los criterios para la selección y organización de los objetivos específicos, sus contenidos, actividades y evaluación. En cuanto a las características de la planificación curricular, el proceso de planificación curricular debe cumplir una serie de características para que logre ser eficiente. Entre ellas se destacan el proceso integral, esto es, que debe alcanzar las previsiones en torno a todos los elementos, procesos y sujetos que intervienen en el proceso curricular, visualizándolos de manera integral, es decir, en sus interrelaciones y no como aspectos aislados. Ser participativa, ya que debe propiciar la participación de todos los sujetos de la educación, ya sean el personal de docentes, el personal de estudiantes, el personal de padres de familia, representantes, comunidad educativa en general, en los diferentes niveles e instancias de la planificación. Debe ser permanente ya que la planificación curricular debe constituirse en un proceso continuo, o sea que debe revisarse constantemente lo que hemos planificado y tomar las previsiones necesarias para que esta planificación se ajuste siempre a las condiciones presentes. Adicionalmente, tiene que ser flexible. La, la aplicación del planeamiento curricular debe ser un proceso flexible en el que se realicen las adecuaciones que sean necesarias a la hora de llevarlo a la práctica, de acuerdo con las características, las condiciones y las circunstancias específicas que puedan surgirse. Estas características que hemos mencionado deben ser consideradas a la hora de elaborar el planeamiento curricular, obviamente en los diferentes niveles en que se vaya a desarrollar la misma planificación. ¿Cuál es la importancia de la planificación curricular? Actualmente la planificación ha tenido distintos cambios como ya lo hemos mencionado anteriormente. Esto hace que el docente cuente pues con mayores recursos, objetivos, criterios de evaluación enfocados a cumplir con la destreza planificada en una determinada clase a ser impartida.
La planificación curricular en este sentido integra a todos los actores educativos en función del discente, del estudiante, del alumno, buscando activar su creatividad y el pensamiento crítico y divergente, proyectando las actividades a realizarse. En los sistemas educativos de la región, la programación está dada en el siguiente sentido, por lo general. La planificación curricular anual, denominada PCA por sus siglas, se establece previo al inicio del año escolar, con una característica poco operativa, ya que no se tiene un conocimiento cabal completo de los estudiantes que nos acompañarán durante cierto curso escolar. La planificación de la unidad didáctica, denominada por sus siglas la PUD, se encuentra adscrita a la planificación curricular anual y establece ciertos aspectos parciales concatenados con las asignaturas para hacerlas consecuentes, pero sobre todo significativas. Es usualmente conocida como el currículo por competencias, en donde se describen, pues ustedes conocen aquellas destrezas y temporalidad con las actividades de evaluación y actividades de refuerzo. Por otro lado, la planificación semanal o denominada microcurricular realiza una previsión y análisis de la clase. Describe paso a paso cada uno de los temas a impartir en las horas de clase previstas para la semana. Esta planificación pertenece al plan de unidades didácticas y mantiene una estrecha contextualización activa, interdisciplinaria y transversal con cada una de sus asignaturas y actividades diseñadas. La planificación curricular es aquel plan que conduce de manera explícita el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una determinada institución educativa, permitiendo de esta manera construir el conocimiento, estableciendo requisitos de manera eficaz y eficiente. La planificación curricular debe elaborarse de modo consistente, con criterio, con la finalidad de que sean un soporte para las decisiones que debe tomar el docente en las acciones o actividades de enseñanza, aprendizaje dentro del aula. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en que la función principal de la planificación curricular es desarrollarse en base a las necesidades educativas que se susciten en un determinado periodo, tomando en consideración que ésta estará basada, sustentada en un conjunto interrelacionado de constructos, de enfoques, de criterios y que pueden ser modificados si es necesario, teniendo como un fin último el cumplimiento de los objetivos propuestos. La planificación curricular adicional debe ser realizada de manera participativa como parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Su importancia recae en la posibilidad de organizar con coherencia los logros y objetivos que se quieren alcanzar desde el punto de vista educativo. Ello involucra la toma de decisiones adecuadas, propicias, oportunas, útiles, partiendo de aquellos requerimientos necesarios, cubriendo necesidades específicas, tomando en cuenta aquellas políticas educativas nacionales, políticas educativas institucionales como un basamento legal y respetando obviamente la individualidad de los actores sociales. En cuanto a los componentes de la planificación curricular, el proceso educativo del siglo XXI requiere de cambios vertiginosos tanto en sus componentes, dentro de los que se destacan los siguientes. El docente es el protagonista de la planificación y de la propuesta a sus estudiantes, a los cuales los debe animar, incentivar,
y promulgar aquel liderazgo pedagógico para que quieran, pero sobre todo deseen aprender a través de una propuesta de experiencias nuevas que nacen obviamente del cúmulo de actividades y experiencias previas que con grata experiencia o experticia pues debe tener el docente. El discente, en cambio, es quien ante esta propuesta activa, motivadora del docente, aprende y vive las experiencias previas para desarrollar los conocimientos o destrezas cognitivas, motrices y procedimentales, así como también actitudinales en la innovación en el aspecto metodológico. La metodología, pues en cambio, establece el camino, la forma, las estrategias y técnicas a desarrollar para lograr el aprendizaje. Otro de los componentes importantes de la planificación curricular es la asignatura. Esta pues representa la esencia de los sistemas educativos al constituir aquel pilar de los planes de estudio. En la actualidad las asignaturas se interrelacionan con proyectos educativos integrados y en ellas se desarrollan los contenidos programáticos del circuito denominado de aprendizaje. Y el último componente vienen a ser los recursos tecnológicos. Esta pues es una nueva forma de ser más innovador en el quehacer educativo, en el día a día del quehacer educativo. Ser más creativo y permitir que los estudiantes se motiven y se sientan más interesados en aprender por su misma trascendencia con la tecnología, la modernidad, los dispositivos electrónicos, etcétera. Como ejemplo podemos tener pues las pizarras digitales, el uso de diferentes aplicaciones, libros digitales, tablets, teléfonos móviles, aplicaciones educativas, libros, etcétera. Un sinnúmero de recursos tecnológicos que nos pueden servir para el empleo adecuado de nuestras actividades como docentes y son parte, pues, los componentes de la planificación curricular. Sobre los niveles de planificación curricular, concatenados con la secuencia académica de la semana anterior, el planeamiento curricular al que varias veces hemos hecho referencia se desarrolla mediante dos niveles específicos, el macro, denominado a nivel nacional, y el micro, pues denominado institucional. El planeamiento curricular se concreta en planes de estudio, programas de estudio, guías curriculares que corresponden, ustedes conocen, a determinado perfil del alumno que se desea formar. En este nivel de macro planeamiento, el nivel macro, la responsabilidad está dada en la mayoría de las veces a grupos técnicos, generalmente a funcionarios de ministerio de la cartera de Estado educativas. Los documentos curriculares que se generan en este nivel, pues se convierten en una fuente para el microplaneamiento. En esta planificación, también denominada nacional, casi siempre se generan documentos únicos, documentos comunes para todo el país, sin considerar por lo general que hay grupos poblacionales, modalidades diferentes que requieren cierta atención especial particular, como por ejemplo las escuelas unidocentes, las escuelas de sectores marginados, sectores indígenas, escuelas bilingües, escuelas rural marginales, entre otras tipologías y características propias de cada estado. Por otra parte, el planeamiento o proceso de micro planificación se desarrolla en el nivel institucional, que es donde el docente es considerado el principal responsable pues de la ejecución y cumplimiento de este proceso. Es pertinente que se involucre a los alumnos, a los padres de familia y otros miembros necesarios de la comunidad educativa para que en realidad ese planteamiento
pueda desarrollarse de manera adecuada. En cuanto pues a estos niveles de planificación, podemos concluir que es justamente allí donde inician ciertos inconvenientes para que el docente pueda alcanzar lo propuesto en la planificación curricular a través del currículo. Y me refiero pues específicamente a la falta hoy en día de comprometimiento de los padres de familia, de los representantes, debiendo pues ser ellos, como ustedes saben, son los primeros agentes educativos quienes pues deben propiciar ese cambio de conducta necesario en las actuales sociedades. Y de ahí viene el deterioro pues de todo este bagaje de niveles muy bajos, reducidos de principios, valores, costumbres, buena educación. En cuanto pues a las etapas de planificación curricular, en la figura que estamos observando, podemos apreciar en orden lógico secuencial, en el sentido, digamos, de las agujas del reloj, las diferentes etapas o fases que se abordan en la planificación curricular. La primera, pues el diagnóstico de la comunidad, en la cual pues se concibe con un análisis previo al diseño del plan de estudio. En esta etapa se obtiene información acerca de la necesidad y factibilidad de ofrecer una determinada oferta académica. Ejemplo, una carrera universitaria o una formación tecnológica o en el nivel de escolaridad una formación inicial o básica. Este diagnóstico permite analizar el contexto educativo y social, aquellas condiciones y necesidades sociales, políticas y económicas, así también como aquellos cambios y avances que en materia científica, en materia tecnológica o pedagógica se van presentando. En este aspecto educativo también se analizan aspectos relativos al alumno, a la institución, a la carrera, a los recursos disponibles, materiales, medios y otros requerimientos propios del plan de estudio. La segunda fase es la definición de los objetos educativos, relacionada con los resultados que se espera obtener durante un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es también considerada como aquella descripción que el docente hace por anticipado de los cambios de comportamiento que el docente espera pues sucedan o se implementen en el estudiante o en un conglomerado estudiantil como consecuencia pues obviamente del aprendizaje o de la enseñanza. La tercera etapa es la determinación de contenidos y en esta pues es necesario haber fijado ya los objetivos educativos de manera explícita y muy adecuadamente, siendo estos pues analizados a profundidad con la finalidad de establecer los conocimientos, las habilidades y actitudes que seguramente van a adquirir los estudiantes. La cuarta fase corresponde al diseño curricular y determina la manera como vamos a transmitir el contenido según los objetivos planteados. Esto pues vamos a revisar con mucho más detalle en la quinta semana. La quinta fase o etapa es la selección de la metodología y esta pues se refiere a aquellos métodos, técnicas y recursos que vamos a utilizar. En esta fase adicionalmente se hace necesario el uso de criterios o la denominada técnica lluvia de ideas de varios expertos para poder seleccionar las estrategias más adecuadas ante el planteamiento de determinada situación de aprendizaje. La sexta fase corresponde a la evaluación curricular y yo considero que por su trascendental, importancia, la vamos a revisar con un poco más de relevancia. En este sentido, pues la evaluación del proceso curricular, repito, es la sexta y última fase o etapa de la planificación curricular, entendida
esta como un proceso que permite medir el desarrollo académico en función de los objetivos y logros alcanzados. La evaluación, ustedes conocen, cumple un papel integral de apoyo en el proceso de aprendizaje y desarrollo curricular, porque entrega de manera continua la información que se requiere para asegurar que el estudiante está desarrollando y cumpliendo las competencias que promueve el sistema educativo. La evaluación debe estar también integrada al currículo general, siendo consistente con las orientaciones que obviamente deben estar bien definidas, estipuladas en cada uno de los programas de estudio. La evaluación curricular debe recoger la información que indique si la persona posee aquellas competencias necesarias para pensar y aplicar los conocimientos. Dentro del planeamiento curricular, la evaluación planificada de manera adecuada debe atender a los siguientes aspectos: definir los objetivos que la orienta, determinar el contenido que se va a evaluar, identificar el contexto mismo de la evaluación, indicar el nivel de decisión y a quién va dirigida la información que estamos recopilando durante la evaluación, especificar las fuentes de información requeridas, determinar aquellos métodos e instrumentos que van a ser utilizados para obtener la información y establecer los mecanismos de clasificación y presentación de la información. Sobre los principios dentro de la planificación curricular, la planificación curricular y los elementos que la componen y articulan esta finalidad educativa deben plantearse bajo principios que han de estar al servicio de los objetivos que nos proponemos alcanzar y que obviamente habremos plasmado en los proyectos educativos en un corto, mediano y largo plazo, permitiendo así conseguir individuos críticos, individuos responsables, solidarios, individuos libres y dotados de habilidades y estrategias que les permitan situarse de manera adecuada en la realidad de un mundo globalizado, de un mundo cambiante, y por consiguiente pues actuar e integrarse armónicamente en una sociedad. Existen 4 principios determinados a ser considerados como parte de la planificación curricular. El primero, pues, es la integración y pues se considera a la integración como aquel principio que rige la organización curricular y se aplica en diferentes niveles o momentos. En la primera instancia hay una serie de asignaturas que se conforman mediante la integración de este aporte científico proveniente de varias disciplinas o ciencias. Este tipo de integración, al organizar el currículo, es importante integrar las diferentes asignaturas en el plan de estudio. Por ejemplo, la planificación curricular de la carrera de medicina deberá integrar disciplinas científicas como el estudio, el análisis, la revisión, el aprendizaje de la biología, de la fisiología, de la anatomía, osteología, entre otras que se me vienen a la mente. De tal manera pues que el alumno pueda alcanzar una visión integral dentro de un proceso de aprendizaje completo. El segundo principio, la secuencia vertical, y es considerado como un principio de organización que consiste en respetar la relación de concatenación que debe existir o debe darse al organizar los objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje. Esto significa que cada objetivo, que cada contenido, que cada experiencia presupone la existencia de otros que pueden procederlo o seguirlo,
a manera de ciertos eslabones de una cadena, prosiguiendo de lo más simple a lo más complejo, de lo más cercano a lo más lejano. Siguiendo el ejemplo anterior de la carrera de medicina, es imposible realizar un estudio de miología o neurología sin haber alcanzado el conocimiento básico de anatomía. Es decir, ahí se puede ver concatenadamente cómo va avanzando el estudio de lo más simple a lo más difícil, de lo más concreto a lo más complejo. El principio de continuidad es un principio que responde a las necesidades de llenar ciertas expectativas y posibilidades que se van presentando en el individuo. Esto pues como producto propio mismo del proceso del desarrollo humano. Permite visualizar cómo el estudiante va fortaleciendo, va ampliando cada vez más los conocimientos, los contenidos, los objetivos, sus experiencias de aprendizaje, pero sobre todo cómo va necesitando ampliar este tipo de actividades. Y por cuarto número se encuentra el principio de coherencia horizontal. Este principio se refiere a la relación horizontal o transversal, recíproca y complementaria que se debe dar entre los objetivos, los contenidos, las actividades y la propia actividad de evaluación. En cuanto a la innovación y planificación curricular, como ya hemos tratado, la planificación es un componente imprescindible en el proceso educativo. En este sentido, la globalización y las demandas, requerimientos de la sociedad del conocimiento hacen pues necesario que vinculemos esta transformación innovadora a las prácticas docentes con la finalidad de convertir a los estudiantes en individuos reflexivos, en individuos analíticos, con criterios propios, capaces de tomar decisiones responsables para sí mismos, para los miembros de su comunidad y la sociedad en general. Es así que la relación que existe entre planificación e innovación con respecto a la calidad de educación es que ambas están dirigidas a la búsqueda de la pertinencia y de los matices socioculturales. ¿A través de qué? A través de los sujetos que aprenden, los cuales pues definitivamente son aquellos portavoces del cambio estructural social. En este sentido y fundamentados en el enfoque mismo del quehacer educativo, el aula se convierte en ese escenario propicio para la práctica de planificaciones educativas innovadoras. Aquí es donde la innovación implica cambios organizados que apuntan a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional y alcanzando pues actividades propias inherentes a la escuela nueva. Yo diría también pasando de ese aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción pues donde el aprendizaje es una interacción, es donde se trabaja entre todo el grupo, docentes, estudiantes, docente, estudiantes, estudiantes de varios conglomerados educativos, y pues así en este sentido el aprendizaje se construye entre todos. La planificación curricular sabemos que es una herramienta que le permite al docente practicar aquella reflexión permanente acerca de qué enseñar, de cómo enseñar y sobre todo de cuándo hacerlo. Esta también pues otorga la posibilidad de pensar actividades que propicien aprendizajes significativos, seleccionando, posiblemente adaptando lo más conveniente que debamos enseñar y cómo debemos llevarlo a la práctica. Es de vital importancia ya que permite
la apertura de espacios de diálogo y reflexión acerca de metodologías a emplear, la progresión de los contenidos abordados, los recursos e instrumentos a emplear para evaluar el nivel de logro de los aprendizajes. A modo de conclusión de esta semana, podemos indicar que la planificación curricular es un proceso estratégico, sistemático, participativo y obviamente perfectible en el que se establece los objetivos generales que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel de escolaridad y modalidad académica. Y en función también pues de estos objetivos debemos definir claramente aquellos criterios para la selección y organización de los contenidos, actividades y evaluación. La planificación curricular también debe ser realizada de manera participativa. Esta situación pues permite tener la posibilidad de organizar con coherencia los logros y objetivos que queremos alcanzar desde el punto de vista educativo. Es necesario para toda actividad y mucho más para realizar la planificación curricular seguir ciertos principios que permitan observar esa secuencia lógica que hemos hablado de continuidad, de verticalidad y horizontalidad, para poder así alcanzar los objetivos académicos y educativos deseados y planteados en el perfil del egresado. Así pues, estimados doctorantes, hemos terminado de revisar el material académico preparado para esta semana. La próxima semana abordaremos la temática relacionada al currículo, entendido pues este como un proceso que abarca no solo las acciones encaminadas a proponer, a diseñar, posiblemente crear un plan de enseñanza, sino por el contrario y adicionalmente yo diría plasmar aquellos procesos reales de enseñanza-aprendizaje bajo un esquema de calidad educativa, pero sobre todo de aprendizajes significativos, aquellos aprendizajes que permanezcan en la mente de nuestros estudiantes, de ese conglomerado estudiantil, con la finalidad de que pues puedan abordar de manera adecuada ese bagaje de conocimientos aprendidos en ciertas instancias de su proceso de formación, enseñanza y capacitación. Bien, estimados doctorantes, me despido sin antes de reiterar, como siempre, mi aprecio a cada uno de ustedes y mi deseo de que tengan el mejor de los éxitos en sus actividades, tanto personales, académicas y profesionales. Un gusto saludarles. Cuídense mucho.